Hola, ¿qué tal? Bueno, hago este video tutorial con el propósito de continuar un ejercicio que complementa muy bien lo visto hasta ahora en el curso de R, introductorio, y pues el objetivo de este ejercicio es, en base a una lista de calificaciones, obtener alguna información relevante a ello, como la correlación entre tareas, ver cuál es el promedio de los estudiantes, cuántos estudiantes hay, y bueno, para ello vamos a utilizar RStudio. Entonces, bueno, continuaremos realizando prácticamente este ejercicio. Voy a cerrar esta cámara y bueno, el propósito es que se detecte este archivo que está en la carpeta del curso. Entonces, para ello primero vamos a instalar este paquete dentro de R. Voy a utilizar RStudio. Entonces ya aquí puse un poco de texto, simplemente que se escriba, y entonces vamos a escribir la orden. Si no se tiene instalado el paquete, vamos a escribir install package red xl, y eso es todo. Y en mi caso ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a instalar, simplemente lo voy a marcar como un comentario. Lo que sí es, voy a cargarlo. Entonces para cargarlo usamos library y el nombre del paquete. Posteriormente vamos a invocar o a cargar la base, que vamos a llamar por ejemplo lista, igual a la lectura del archivo de Excel. Y entonces aquí vamos a escribir la ruta del directorio en el que se encuentra. Para este caso se encuentra en este directorio, en mi carpeta, en mi computadora. Vamos a escribir la dirección y la extensión de cómo se llama el archivo, que se llama calificaciones punto xlsx. Ponemos en forma correcta la estructura de lectura del directorio en el que se encuentra el archivo. Y bueno, en principio con eso basta para cargarse el documento. Después vamos a escribir en sí cuáles son la lista de interés. La lista de interés para este archivo es la columna 7, 6, 7 y 9. ¿Por qué? Porque en la columna 6, 7 y 9 se encuentra la fila de tareas, la columna de tareas, de exámenes y la calificación total. Entonces, como primer parte del ejercicio es cuántos estudiantes hay. Entonces, para eso podemos utilizar cualquiera de estas columnas. Después vamos a calcular el promedio de la calificación obtenida por estos estudiantes. Vamos a correlacionar cuál es la relación que existe entre las calificaciones totales entre tareas y exámenes. Vamos a escribir qué coeficiente de correlación tienen. Graficaremos la correlación dada y los datos de la lista de tareas y de exámenes, y todo esto lo vamos a hacer un script y lo vamos a ejecutar con este comando llamado source. Entonces continuamos. Como nos vamos a fijar explícitamente en la columna 9, pues vamos a definirla y vamos a llamarle lista de la columna 9. Entonces con eso vamos a graficar o importar lo que vendrían siendo las calificaciones totales, el final total. Después podemos ir ejecutando todo esto paso a paso. Se ha leído. Podemos notar que dentro de el archivo del vector X se mantiene una forma de carácter. Entonces vamos a querer eliminar esa estructura mediante la instrucción as.numeric
y con eso damos a entender al sistema que estos entes son números. Posteriormente notamos que la lista de estudiantes comienza en principio a partir de la fila 13. Sin embargo, como al importar datos se considera la primera fila como un data frame, en el sentido de que esto vendría siendo como un texto de un factor, lo vamos a considerar a partir de la fila 12. Entonces podremos decir que esto lo empieza a contar a partir de la 12ª fila hasta la longitud del vector x. Si calculábamos previamente la longitud del vector x, nos da 159, que es justamente una cantidad menor a la que se indica aquí, por lo que les comentaba relacionado al índice que toma el título del data frame, de la lista en este caso de datos. Entonces con esto ya podemos enunciar que estos son números, que lo tome como números, y de aquí podremos ya ir obteniendo el resultado de cuál es la cantidad de estudiantes que se tiene total. Entonces podemos decir, esto es len de la variable y, eso es la cantidad de estudiantes, lo vamos a llamar L, y bueno, compilamos estas cantidades. Muy bien. Entonces vemos que hay 148 estudiantes, y una cosa interesante es que si vemos quién es el vector y, ya ahora sí lo detecta como número. Sin embargo hay unas cantidades que son NAs. Entonces en este sentido son entradas vacías. Para calcular el promedio que pide el ejercicio del curso, necesitamos pues quitar esos NAs, esos datos nulos. Esos datos nulos corresponden a elementos que corresponden en este caso a las personas que se dieron de baja del curso, pidieron NP, entonces eso no es como tal una calificación. Entonces para eliminar esa información, también vimos en el curso que con la instrucción de la negación sobre la información que va a tener NA, podemos quitar quiénes son los elementos de Y que no son nulos. Entonces eso lo podremos llamar Z, y entonces ahora sí Z tiene la información de todo lo que no es nulo. Entonces una vez adquiridos esa información o limpiada esa información, vamos a sacar el promedio de los estudiantes que fueron aprobados con la función min de Z. Entonces eso va a calcular el promedio, y como queremos que el script regrese o efectúe la orden e imprima esa información, vamos a escribir cuando paste 0, y vamos a escribir que nos dé, por ejemplo, en el curso hay, y después vamos a poner en este caso L alumnos. También podemos poner algo así como print paste y que nos dé el resultado de cuál es el promedio, ¿no? Entonces podemos escribir el promedio de estudiantes aprobados es, y aquí ponemos una coma y vamos a poner esa orden que habíamos dicho que era from, que corresponde a min de Z en este caso. Bueno, ya que tenemos el promedio en un print, lo podemos verificar si está bien hecho esto. Pues nos está dando que el promedio en este caso es de 8.47 y hay 148 alumnos. Está funcionando bien. Ahora vamos a ver específicamente cuál es la lista
la columna que tiene la información de las tareas. Entonces, para las tareas vamos a definir, por ejemplo, la variable tareas que sea literalmente esa información. Entonces podemos ver otra vez la lista, tenemos acceso a ella en forma visual y vemos que la lista de la columna de tareas corresponde a la entrada 6. Entonces vamos a trabajar en ella, y la de exámenes es la columna 7. Entonces vemos que vamos a trabajar con esa información y le podemos poner as.numeric, en este caso es la lista, y vamos a querer trabajar sobre la columna 6 y específicamente vamos a tomar los datos de la entrada de la 12ª fila hasta la longitud de los datos. Y se me olvidó comentar, pero las calificaciones de tareas en este caso valían el 20% y el promedio de exámenes valían el 80%. Entonces, para hacerlo en términos de una calificación 0 a 10, vamos a multiplicar por un factor de que sería 10 medios y de 10 décimos para los exámenes respectivamente. Entonces aquí vamos a multiplicar por 10 sobre 2 para las tareas, y podemos hacer el mismo tratamiento para la parte que está relacionada con los exámenes, solo que consideremos la columna 7. Y esta es comentada también que están pesadas con un valor de 8 puntos. Entonces aquí esto va a estar de 0 a 8. Muy bien, ya una vez que podemos tener la información de los exámenes y de las tareas, pues podemos proceder a calcular la regresión. Entonces, para calcular la regresión lineal, podemos utilizar el comando también visto en el curso, que se llamaba lm. La podemos llamar como regresión de lm de los datos exámenes ponemos nuestra tilde contrastado con las tareas. Podemos ir ejecutando todo esto, y aquí simplemente nos habla sobre los NAs que estaban ahí por ahí considerados, y ya calculó la regresión también. Y entonces, por ejemplo, ya que tenemos la regresión, podemos calcular la línea de regresión, etcétera. Previo a eso vamos a calcular la correlación mediante la R cuadrada, que está definida como la función de correlación entre esas dos variables, que es la de exámenes y la de tareas, al valor cuadrado de esa cantidad, y eso es lo que se llama R cuadrada. Entonces podemos escribir este resultado con paste 0, y podemos poner dentro del código que menciona algo así como la correlación entre tareas y exámenes es, y podemos aquí poner coma, en este caso la pusimos con R2. Muy bien, ya que tenemos esa instrucción también dada, ahora procedemos a graficar la información mediante el comando plot. ¿De qué variables? Pues va a ser de la variable de tareas con la de exámenes. Vamos a agregar la línea de regresión con AverLine de la regresión calculada, y pues para que se distinga la información lo vamos a poner con el color, podría ser bien rojo para que sea más visible, y quizá que tenga la grafiquita, el título de no sé, calificaciones o algo por el estilo.
podemos compilarlo todo y verificar que esté funcionando bien. Entonces esto es lo que se observa. Vemos que por ejemplo la correlación en la información de tareas y exámenes, ya escaladas de 0 a 10 respectivamente, estas notas dan una cantidad de 0.7, y pues bueno, eso explica por qué hay una correlación buena cuando les va bien en los exámenes. Como siempre, hay veces que en la tarea te puede ir bien, pero en el examen no, que por ejemplo podrían ser bien estos datos, o al revés, igual y a alguien por ahí le fue mal en la tarea, pero su examen tuvo muy buena nota, ¿no? En este caso no hay mucho de eso. Vemos un poco una buena regresión, un buen comportamiento. Entonces esto lo podemos ya guardar en el formato que queramos. Yo recomiendo el UTF-8, que es un poco más universal. Lo pondré explícitamente en la carpeta del curso y lo pondré por aquí con el comando llamado ejercicio. En el título de ejercicio.r, ya lo podemos ahí guardar. Y entonces ahora la pregunta está, ok, ya pudiste hacer el trabajo, quiero que todo sea ejecutado con una sola orden desde la terminal o algo por el estilo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer ese proceso con el comando source. Source lo que hace es, va a tomar la consola de R y va a ejecutar tal cual algún script ya definido. Esto funciona muy bien cuando tú tienes que analizar muchos paquetes, muchas, mejor dicho, bases de datos, y tú automatizas las cosas. En ese sentido esto funciona muy bien cuando tienes bases de datos grandes y automatizas todo, ¿no? Entonces en este caso, si todo está bien hecho, con esto se va a compilar y se van a mostrar simplemente los prints, ya no se van a mostrar las líneas de código realizadas. En dado caso quizás se muestren estos mensajes de alerta y pues vamos a verificarlo. En este caso al ejecutarlo nos está mostrando en este caso mi persona, la correlación, y bueno, no vemos algunos problemas con la acentuación porque pues lo codificamos en ese formato en UTF-8. Luego eso tiene un poco de conflicto con los acentos, y bueno, si uno desea hacer esto mismo pero con la terminal de Linux, puede escribir rscript y el nombre de, bueno, la ruta o el directorio donde se encuentre el código, que en este caso se llama ejercicio.r, y va a funcionar de la misma manera. Y bueno, creo que eso es todo. Espero que esto ejemplifique lo visto en el curso. Resume muy bien algunas partes de lo que vimos, desde cómo instalar paquetes, cómo abrir el entorno visual de RStudio, cómo compilar algunas cosas, etcétera. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte. Agradezco mucho su atención y gracias por todo. Hasta luego. Bye.